ya vamos a tener todos juntos. Hay una bendición que nos trae Dios por medio de las campañas. Dios añade a la iglesia aquellos que van siendo salvados, ¿no? Pero hay una labor que hace, que por ejemplo la hermana María y el hermano Pablo siempre hacen, que ellos invitan a las personas, las traen a la iglesia. Ese es un trabajo también. Es bueno que todos tengamos ese sentido, de invitar a alguien, traer a alguien a la iglesia. Nuestro pastor siempre nos decía, traiga un alma a la iglesia, traiga. Si para usted es bueno, entonces es bueno para otro. Amén. Entonces, hermano, a ponerse a trabajar. Tenemos una semana para consagrar mucho más nuestra vida de lo que tenemos. Amén. Para que todo sea guiado por el Espíritu Santo el domingo que viene. Amén. Va a haber impedimentos de todos lados. Van a venir, pero eso que se encarga el Señor. Nosotros nos vamos a encargar de tener comunión con el Señor. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Le doy la bienvenida a los hermanos que están por primera vez, que puedan sentirse cómodos en medio de nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. Este es un tema que le oré mucho al Señor para tocar este tema, porque es un tema muy delicado. Pero nosotros no podemos solamente predicar lo que a nosotros nos gusta, sino tenemos que predicar toda la palabra del Señor. Espero que el Señor me ayude con su asistencia, ¿no? Para que todos sean edificados. Hebreos capítulo 7. El sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec. Aleluya. Les saludo a todos los que nos están mirando en directo por la página. Tienen que inscribirse en la página. ¿Cómo se dice, Martín? Suscribirse en la página. La última trompeta, porque cuanto más se suscriben, más personas pueden escuchar la palabra del Señor. Todos los que usted tienen como amigos o contactos, ellos también pueden escuchar la palabra del Señor. Casi suscríbanse, hermanos, a la página para que haya mucho más. Yo creo mucho en el campo misionero. A mí me gusta más estar fuera de la iglesia. No, yo siempre le digo, Señor, yo quiero ir al campo misionero, pon a otro en este lugar, que se haga cargo otro. Yo ya hace muchos años que estoy acá. A veces me voy cuando puedo. Me voy a predicar este evangelio a las provincias, que es el trabajo que a mí me gusta hacer. Muchos años lo he hecho y me encanta. Y bueno, creo en eso, creo que este mensaje tiene que extenderse, creo que la palabra de esta fe se tiene que extender, creo que nosotros no solamente acumulamos personas en la iglesia, sino que por medio de la palabra que nosotros les hablamos estamos capacitando hombres y mujeres para que lleguen a ser administradores de esta gracia y ministros de esta gracia. Este mensaje solamente puede constituir pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Este mensaje nada más, no hay otro mensaje, Señor amado, no que pueda constituir pastores puestos por Dios verdaderamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros predicamos la verdad, ¿no? Predicamos a Cristo y a este crucificado, dijo Pablo. Amén. Entonces, cuando se levanta un hermano no le ponemos el pie encima sino que le ayudamos, ¿no? En el don que tiene, hay que ayudarlo para que se levante, para que pueda manifestar el don que Dios le ha dado a él. Amén. Si se le dio a él, a mí no me lo dio, y entonces que lo manifieste él. Y bueno, y si él tiene que ser más grande, bueno, que el Señor, ese es el problema del Señor, no es nuestro problema. Bueno, damos gracias al Señor. El sacerdocio de Melquisedec. Quiero mandar a mi hermana Celina, porque ella mira los programas. Le mando un abrazo, un beso a mi hermana carnal, Celina. Bueno, amados, vamos a ir al capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este era un sacerdote, Melquisedec era un sacerdote. En aquel tiempo que Abraham existía, no había un templo, no había un tabernáculo,
no solamente había un altar, porque sabemos que el hombre de fe tiene su altar, su tienda y su fe. Y así Abraham tenía eso nada más, tenía su altar, su tienda y su fe. Así nosotros somos como Abraham en ese sentido. No, para nosotros la fe es muy importante. Para Dios es muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no es por medio de la fe, de creer que Él verdaderamente te puede bendecir, que Dios puede beneficiarte en todo lo que usted está necesitando. Tiene que creer nada más. Entonces, vemos que este Melquisedec existía en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, porque fue en el tiempo de Abraham que se relata de su existencia. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿no? Sabemos que Salem después vino a ser Jerusalén, ¿no? Donde después se levantó el tabernáculo y donde se levantó el altar y todo eso. Fíjese, Dios ya había determinado en qué lugar se iba a levantar el templo, en qué lugar se iba a levantar el tabernáculo, en qué lugar se iba a levantar el altar antes. Ya lo había determinado antes el Señor. Y no se movió de ahí, ahí donde Él determinó, ahí. Qué maravilloso es eso, ¿no? Porque Dios no hace todo por... Él es todo planificado desde antes de la fundación del mundo. No, fíjese que el diablo no sabía que había una nueva creación por la cual él iba a ser juzgado. Él pensó que él iba a ser juzgado por medio de Adán. ¿No? ¿Por qué? Porque Adán fue creado después de que él fue creado. Primero fue creado Satanás y después fue que... No, Dios no creó a Satanás, sino que el ángel se hizo Satanás. Satanás significa enemigo. Él se hizo enemigo de Dios y después Dios creó a Adán. Entonces Satanás creyó que Dios iba a juzgarlo a él por medio de Adán, pero Dios había creado, no creado, no es la palabra correcta. Dios ya tenía en su seno una nueva creación. Antes de crear a Satanás, Él ya tenía una nueva creación con la cual Él iba a juzgar a Satanás, pero Satanás no lo sabía. Por eso atacó a Adán y lo hizo caer. Pero Dios tenía otro Adán, como dice el libro de Romanos, ¿no? Es el postrer Adán. Y con ese postrer Adán, Él pudo vencer a Satanás. Y no solamente a Satanás, sino que pudo vencer al pecado, y no solamente al pecado, sino que al mundo, ¿no? Y en ese segundo Adán estamos nosotros ahora, en Cristo. Entonces este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Santísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿No? Y así son los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes de Dios siempre estamos para bendecir. Y más a los hijos de Dios. No más a aquellos que Dios ha lavado con su sangre preciosa. Estamos para bendecirlos. Nunca tenemos que maldecir a nadie, menos a los hijos de Dios. Maldecir significa mal hablar. Cuando usted habla mal de una persona, lo está maldiciendo. Y nosotros no tenemos que hablar mal de nadie, absolutamente de nadie. Nosotros tenemos que tomar aquellas palabras que decía Jesús: sean pocas tus palabras, que tu sí sea sí y tu no sea no, nada más que eso. Entonces nosotros no maldecimos, ¿vio? Ahora, para bendecir, tenemos mucho para decir. Siempre estamos bendiciendo a los hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Siempre estamos bendiciendo, porque tenemos palabras de bendición, que es la palabra que Dios nos da en su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces este sacerdote salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿no? Y a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Este sacerdote era llamado Rey de Justicia. No, él no podía hacer nada injusto. Todo lo que él hace, todo lo que él piensa, todo lo que él siente es justo, ¿no?
Y eso nos lleva a Dios mismo, que Dios está sentado sobre un trono de justicia. Todo Dios se sostiene en ese trono, ¿no? Todo lo que Él estableció, el orden, las leyes, los gobiernos, los sacerdocios, todo eso está establecido sobre ese trono. Dios está sentado en un trono de justicia. Él no puede cometer ninguna injusticia. Y así se nos lleva a nosotros a no cometer ninguna tampoco. Por eso se nos dio todo lo que se nos dio. Se nos dio para que nosotros no cometamos ninguna injusticia, ¿no? Sino que tenemos que ser hombres y mujeres justos, ¿no? Practicar la justicia, manifestar la justicia. El mundo busca justicia en los hombres, pero siempre encuentra injusticia, pero nadie busca la justicia en Dios. Nosotros la hemos alcanzado por su misericordia. Amén, hermano. Y qué bueno que es vivir en esa justicia, qué bueno que es. Entonces dice que era llamado Rey de Justicia y también Rey de Salem, que esto es Rey de Paz, ¿no? Él es un Rey de Paz, no de guerra, sino porque nosotros ya no estamos en guerra. La guerra se terminó, ¿no? ¿Dónde terminó la guerra? Por ahora en la cruz del Calvario. Cristo venció. ¿Cuánto lo creen? Venció la muerte, venció al diablo, al mundo, a la carne, venció todo Cristo. Ahora nosotros estamos en un reinado de paz como nunca antes. El reinado de paz de Salomón duró 40 años. El de David duró 40 años. Pero el de Cristo va a durar eternamente y para siempre. Y nosotros no es que vamos a entrar en ese reinado, ya entramos. Por la fe. Porque es muy importante la paz. Porque cuando hay paz se puede edificar, se puede construir una familia, no se puede tener hijos, que uno sabe que no va a perder en la guerra. En la guerra no se puede edificar, ¿no? Por eso no se puede edificar al hombre nuevo. ¿Por qué? Porque siempre el hombre nuevo, nacido de nuevo, estaba siempre en guerra, contra el diablo, contra los demonios, contra los principados, ¿no? Si bien nosotros tenemos luchas contra las potestades, pero eso es cuando nosotros llegamos al libro de Efesios, cuando tenemos puesta la armadura de Dios, pero tenemos que aprender. Mire que antes de llegar a Efesios está el libro de Romanos, está el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y recién en Efesios. Y en Efesios tenemos que llegar al capítulo 6 para entrar en guerra contra el diablo. Fíjese, así que fíjese en la preparación que tiene que haber. Bueno, el Señor nos dé entendimiento en todo. Amén. Entonces dice que Melquisedec, rey de Salem, ¿no? También rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tenía principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Permanece sacerdote para siempre. Este sacerdocio comenzó con Cristo. Después de que Él se levantó de los muertos, Él ahora tiene un sacerdocio eterno. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Nosotros sabemos que, como ya hemos leído, que es necesario que para que haya un nuevo sacerdote, tiene que morir el sacerdote antiguo. Y cuando muere el sacerdote antiguo, entonces hay cambio de ley. Ya no nos regimos por la ley que había antes, la ley de las obras, sino que ahora hay una ley nueva, que es la ley de la fe. Vamos a leerlo ahí para los hermanos que no estuvieron, en Romanos capítulo 3, creo que era 3, ¿no, hermano? Si alguien encontró, puede leer rápido, hermano. Romanos capítulo 3, 27 creo que era. A ver. Sí. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Ahora estamos, y el justo por la fe vivirá. Amén. No, ¿y quién es justo? Levante la mano, a ver. Muchos que no son justos. No, a ver, levante más falta, levante. Veo que antes decían, ¿quién es pecador? Todos levantamos la mano.
Ahora no, ahora somos justos, no somos pecadores. Gloria a Dios. ¿Quién es pecador? Hemos sido justificados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La sangre de Cristo nos justificó a nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros no somos justos por mérito propio, sino porque Cristo nos justificó a nosotros. Amén. Sí, A Él sea la Señor. gloria y la honra. Amén, hermano. Aleluya. Entonces estamos bajo la ley, bajo el sacerdocio de Cristo y estamos bajo una ley nueva. ¿Cuál es la ley nueva? La ley de la fe. Que nosotros ya hablamos bastante sobre eso. Entonces vemos que este sacerdote era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Alabado sea el Señor. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 22:13? Alabado sea el Señor. Apocalipsis 22:13. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Dios, sacerdote para siempre. No, Él es eterno. Nuestro sacerdocio, fíjese. Qué descanso, ¿vio? Que siempre llega alguien al gobierno y dura 4 años, antes duraba 6. Y se va. ¿Vio? Y ya no es lo mismo. Cambia el gobierno, cambia todas las leyes y así. No hay una permanencia. Pero con Cristo no será así. Él va a existir para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Este sacerdote amoroso, tierno, comprensivo, ¿no? Este sacerdote que nos va a ministrar a nosotros, no, su gracia, su misericordia, Él va a vivir para siempre. No es que Él se va a morir, nunca va a morir el Señor. Entonces nosotros, mire qué descanso que tenemos. No va a haber nada que cambie. Él va a establecer un reino, como leíamos ayer, un reino inconmovible. Un reino que durará para siempre. Y ese reino va a estar de acuerdo a nuestra naturaleza divina. Porque hoy tenemos la carne, pero mañana vamos a tener un cuerpo resucitado y glorificado. Va a ser una naturaleza divina completa. Y nosotros en el reino de Cristo vamos a estar como el pez en el agua. Vamos a estar en nuestro ambiente. Hoy sufrimos por causa de que no estamos en nuestro ambiente. Que estamos en el mundo. El mundo no es nuestro ambiente. No, el mundo es contra nuestra naturaleza espiritual. Y entonces sufrimos a causa de eso. Siempre está bombardeándonos el mundo para que nosotros neguemos a Cristo. Pero en aquel día no va a ser así. En aquel día vamos a estar en nuestro elemento. ¿No? Y eso va a ser maravilloso, hermano. Alabado sea el Señor. Dice, entonces, dijimos Apocalipsis. Ya lo leyó el hermano. El hermano Pablo lo leyó. Gracias al Señor. Fíjese ahí en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeño para que estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De los días de la eternidad. Ya el Señor existía. Antes que Dios dijera alguna palabra o se escuchara el mínimo sonido en el universo, Jesús ya estaba. Ya estaba Jesús. Ya el plan de redención ya estaba elaborado por Dios. Por eso el diablo no lo conocía, porque el diablo fue creado después. Él desconocía muchas cosas, el diablo. No, porque Jesús estuvo desde el principio, Él era Dios. Gloria a Dios. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan 1:1, ¿alguien me puede leer? Y también en Juan 8:58 dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham, antes, no solamente que era antes de la eternidad, sino que antes, desde el principio, desde que Dios creó el mundo, Él ya existía. Este sacerdote, que no podía ejercer su sacerdocio porque estaba el sacerdocio
arónico y levítico, pero una vez que ese sacerdocio no pudo perfeccionar a aquellos que se acercaban a Dios, Dios a través de la sangre de Cristo trajo un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio y una nueva ley. Amén. Dijimos Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén, desde el principio. Pero en Juan 5:17, ¿qué dice, hermano? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Alabado sea Gloria a Dios. Es maravilloso esto, ¿vio? Tenemos un Dios. Yo tengo mi edad y han pasado muchas personas en mi vida que me encariñé, muchos que fueron personas maravillosas, que me dieron mucho amor y no se murieron. Y esas personas no fueron reemplazadas, no, sino que lo que reemplazó a esas personas fueron la vida dura que uno tuvo que vivir, ¿no? Sin amor y muchas cosas. Pero este Jesús nunca se va a morir. Gloria a Dios. Él no se va a morir nunca. Amén. Él va a permanecer para siempre. Aleluya. El amor que nosotros sentimos va a ser para siempre. Su Bendito sea cariño, su nombre. su ternura va a ser para siempre. Su protección es para siempre. ¿Vio? Qué maravilloso. Él no va a morir. Por eso dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En Juan 17:24 podía leer un hermano igual. Lea, porque la palabra de Dios es dulce al paladar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también, ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, maravilloso, hermano, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Nunca nos vamos a despegar de nuestro amado Señor. Amén, gloria a Dios. La muerte no interviene ahí interviene la vida. Gracias. Y esa es la esperanza de nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso no tenemos temor a la muerte. No, nosotros queremos experimentar la muerte, irnos con el Señor. No, para poder estar con Él para siempre. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces dice que este rey, que no tenía principio de día ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿No le parece maravilloso eso, hermano? ¿No le parece glorioso a eso? Que no va a venir otro con otro pensamiento, con otra idea, con otra cosa rara que... No, para siempre. Amén, Amén, gloria a Dios. Y eso llena nuestro corazón. ¿No? Y dice, considera, deténgase, considera esto que estamos hablando, considere, ¿no? Que muchas personas que usted amó se murieron, pero Él permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Su papá que usted tanto amó se murió. Mi papá se murió, mi mamá se murió. Le amamos mucho, pero se murieron. Pero este no va a morir nunca. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Considera cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, que también era grande, porque él fue el padre de la fe, dice, aún Abraham le dio el botín, o le dio, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Fíjese, le dio el diezmo del botín a Abraham, a este sacerdote, ¿no? Y ciertamente que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, porque ese sacerdote no fue contado por la descendencia de Leví, sino que él tenía otra descendencia. Dice, porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a aquel que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿quién era el mayor? El mayor era el sacerdote. ¿Por qué? Porque ahí Abraham le dio el diezmo.
al sacerdote se lo dio, ¿no? Y Abraham no podía él darle el diezmo a otro que no fuera superior a él mismo, ¿no? Porque él era el padre, era la autoridad máxima, el padre. No, y me encantó lo que, no sé si entendieron lo que dijo Nico sobre el padre, nunca lo había escuchado eso. Enséñanos a orar. Y bueno, oraréis así, Padre nuestro. Y yo la verdad que sabía que Dios no había estado en silencio durante, ¿cuánto? 400 años. 400 años en Israel. Y ellos se olvidaron hasta de orar. Y ya habían dejado de considerar a Dios Padre, ¿no? Y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Fíjese cuántos se deslizaron, cuántos se fueron a la maldad ellos en sus corazones, en sus pensamientos, en sus intenciones. Ellos estaban más cerca del infierno que del cielo. ¿No? Y entonces ustedes orarán así, Padre nuestro, ¿no? Fíjese, Padre nuestro. Reconocer a Dios como nuestro Padre. Nosotros tenemos que reconocer a aquellos que tienen reconocimiento por parte del Señor. Este sacerdote, considerar a Jesús como el sacerdote de la iglesia, aquel que nos va a llevar a nosotros, que nos va a preparar para que nosotros podamos ofrecer el sacrificio, no de paz, sobre el sacrificio de sangre, que fue su propia vida. Sobre ese sacrificio nosotros ofrecemos la harina, ofrecemos el aceite y la mirra. Ofrecemos sobre ese sacrificio, un sacrificio de paz, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién nos enseña? El Señor Jesús nos va a enseñar eso. Nos va a enseñar. Entonces tenemos un sacerdocio, como Cristo tiene su sacerdocio, nosotros también somos sacerdotes, cada uno. Dice, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cómo reconoció Abraham a aquel que era superior? Lo reconoció. Y nosotros tenemos que reconocer que el Señor es mayor que todos nosotros. Amén. Tenemos que reconocerlo a Él, al Señor. Esto es una declaración de fe, ¿no? Reconocer a Jesús mayor que nosotros mismos es una declaración de fe. Eso es por la fe. Por la fe nomás tenemos que hacerlo, porque Abraham lo hizo por la fe. Pero la fe fue respaldado por la obra, ¿no? Porque la fe sin obra es muerta, sabemos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Vio? Ahora Abraham era el menor. Y claro, reconoció el sacerdocio de Melquisedec, entonces dice que el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Quiere decir que allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, porque Abraham pagó el diezmo por Leví, dice. También Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección, estamos hablando de la perfección en cuanto a la fe, ¿no? El reconocimiento de quién es Jesús en mi vida, en tu vida. ¿Quién es el Señor en nosotros? ¿Es más que nosotros? Amén. ¿Es más que nosotros el Señor? Amén. No tiene darle el valor a ese ser que nos salvó, que nos perdonó, que nos limpió con su sangre preciosa. Eso es muy importante para Dios. Darle el valor a Él. ¿Vio? Y fíjese que Abraham le dio el valor y dice que fue bendecido por el sacerdote Melquisedec. Después de ese encuentro, él deseaba tener un hijo, Abraham, y Dios se lo dio. Lo bendijo, Abraham, porque él lo reconoció como superior. El Elión, pastor. ¿Eh? El Elión. El Elión, sí. ¿Cómo que significaba eso, hermana Norma? Es más alto. Gracias, hermana.
Eso viene del hebreo, ¿verdad? Del hebreo. El Elión es más alto. Más alto del Señor. Amén. Más alto que mis hijos está el Señor. Más alto que mi Aleluya, esposa gloria a está el Dios. Señor. Amén. Sí, Señor. Más alto que todo está mi Señor. No hay nada más alto que Él en mi vida. No puedo poner a nadie más que al Señor. Si pongo algo más que el Señor, entonces ya no puedo ser bendecido. Solamente reconociéndole a Él, el más grande. ¿No? Entonces ahí es donde yo recibo la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y entonces dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, y Leví recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Melquisedec le salió al encuentro cuando estaba en los lomos de Abraham todavía, ¿no? Porque sabemos que es la descendencia. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Sabemos que bajo el sacerdocio de Aarón y de Leví recibió el pueblo la ley de las obras, no la ley de la fe, porque la ley de la fe, eso vino con Cristo. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? ¿Por qué se levantó otro sacerdote? Porque el sacerdote que estaba antes tenía una ley que no podía perfeccionar a aquellos que se acercaban a Dios. ¿No? Porque nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir los 366 mandamientos. Primero eran 10 y después se fueron añadiendo. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Pero cambiado el sacerdote, o el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Romanos 3:27 que hemos leído. Era necesario cambiar. Nosotros tenemos que entender que ahora estamos bajo la ley de la fe. Y todo es por fe. Y nada es por obra. Porque si es por obra ya no es por fe. Eso creo que dice el libro de Romanos, ¿no? Si es por fe, ya no es. Si es por obra, ya no es por fe. ¿No? Entonces dice, y aquel a quien se dice, estoy leyendo el versículo 13 de Hebreos 7. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, a causa de su debilidad y de su ineficacia. ¿Ya? Inutilidad, dice el hermano. Entonces, nosotros, ¿bajo qué ley nos ponemos nosotros? ¿Bajo qué sacerdocio nos ponemos nosotros? Porque si nos ponemos bajo la ley antigua, estamos bajo maldición. ¿No? Porque maldito es aquel que no guardare todos los mandamientos que hay en la ley. ¿Cómo, hermano? Y condenación. Condenación. ¿Vio? Maldito. Pero nosotros ahora nos ponemos bajo la ley, bajo el sacerdocio de Cristo, que es mayor que el sacerdocio de Aarón. Es mayor. Porque el sacerdocio de Aarón no podía permanecer porque murió. Y vino Leví y después vinieron otros. Pero este es sacerdote para siempre. Aleluya. Alabado sea. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley de las obras. Nada perfeccionó. Y los hermanos predican la ley de las obras y del esfuerzo. ¿Y la fe? ¿No dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios? Si nosotros vamos por las obras a Dios, entonces negamos la fe. Es sencillamente así. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia? ¿No? A vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Amén, hermanos. Y gracias a Dios que nos reveló esta gracia maravillosa. No, porque ahora descansamos. ¿No?
¿no? Creyendo que la obra que tenía que hacerse para poder nosotros agradar a Dios, la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ninguna obra que nosotros podamos hacer podrá agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios, podemos agradar a Dios nosotros por la fe, creyéndole a Dios, creyendo en aquel sacrificio. Y esto no fue hecho sin juramento, porque estoy leyendo el versículo 20 de Hebreos capítulo 7, 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Vio? Es mejor el pacto. Este nuevo pacto es mejor que el otro pacto, ¿no? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Qué maravilloso este sacerdocio, ¿no? Qué maravilloso es estar bajo ese sacerdocio. Nosotros que nos hemos criado sin padre, sin madre, estuvimos mucho bajo la autoridad de muchas personas buenas y malas, ¿no? Cuando teníamos a una persona buena que nos daba amor, que queríamos que viviera para siempre, pero no, se iba y venía el mal, ¿para qué? Pero acá con Jesús no es así. Amén, gloria a Dios. Con Jesús no es así. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por medio de este sacerdote se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús ya se ofreció por nosotros y Jesús no va a volver a morir por los pecados. Él ya murió por nuestros pecados. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Ahí tenemos nosotros la finalización del capítulo 7. Por eso, hermano, poder darle el valor al Señor. Abraham le dio el valor al Señor. Abraham le reconoció al Señor. Mire que no era Ramón Abraham, Abraham era el padre de la fe. Era un hombre de renombre, ¿no? Y este hombre reconoció a este sacerdote mayor que él mismo. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que Jesucristo es mayor que nosotros mismos y que es poderoso para todo. Es no solamente que fue poderoso para vencer la muerte, el mundo y al diablo, sino que es poderoso para sostenernos cada día. Cada día Él nos sostiene, a nosotros, no con su gran poder. Él es nuestro proveedor, es nuestro sustentador, es nuestro médico. No, nosotros tenemos que ponerlo en el lugar más alto de nuestro corazón al Señor Jesús. Esta palabra seguramente habrá venido a la iglesia porque tal vez hay muchas personas en esta tarde que tienen muchas cosas antes que al Señor. Pero yo le aconsejo que usted ponga a Jesús en primer lugar. Amén. Que lo reconozca y que demuestre eso. Lo tiene que demostrar. No solamente lo tiene que demostrar. Abraham dio su diezmo. ¿Usted qué le va a dar al Señor? ¿No? ¿Qué le va a dar usted al Señor para que todos sepan? No que Jesús es mayor que usted mismo. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a dar por... ¿Alguien necesitaba oración por ahí? Hermana Estela. Vamos a orar. Sí.
Vamos a orar. Hubieron muchos hermanos que faltaron. Nos duele cuando los hermanos faltan, pero bueno, tenemos que bendecirlos igualmente. ¿Amén? Nosotros estamos para bendecir, no para maldecir. Nos vamos a dejar un poquito más. Vamos a orar por este niño que ha traído esta mamá, es la mamá. Yo siempre digo que hay dos lugares donde pueden ir las personas, o ir al hospital o venir al Señor. Amén, gloria a El hecho de Dios. que hayan escogido venir a Cristo, eso tiene un valor muy grande para Dios. Vamos a orar creyendo, hermanos. ¿Cuántos creen? Amén. No, que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, Que gloria a llevó Dios. nuestras enfermedades. Señor amado, estamos delante de tu presencia para hablar con este. Tú lo conoces, Padre. Señor, pongo mis manos, Señor. Pero que no sean mis manos, sino las tuyas. Para que puedan ayudarme, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo, amado Señor. La gloria, la honra y la alabanza para ti, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor. También pongo a su mamá, Señor, y a su papá, Señor amado. También en tus manos, Señor, que ellos también puedan ser sanados, Señor. Señor, pon fe en ellos. Señor, que esa fe que ellos han recibido en esta tarde, que es la palabra de tu gracia, Señor, sea suficiente para poder alcanzar eso que ellos necesitan. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Amén. 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 Vamos a hacer la confesión de fe. Le voy a pedir al hermano Antonio si le pudiera hacer la confesión a la joven y vamos a orar. ¿Ustedes recibieron a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, son hermanos en Cristo ustedes. Son nuestros hermanos. ¿Cómo es su nombre? Hermano Pedro. Ayla, la hermana Ayla. Dios bendiga, sea bienvenida. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar. ¿Cómo es tu nombre, hija? Ella se llama Marta. Va a entregar su vida a Cristo. Amén. ¿Ustedes van a estar orando, hermano? Sí, Señor, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesucristo, amado Señor. Oh, Señor, tú la has traído, Señor, a este lugar, Señor, para que tenga el encuentro más vivo, Señor. No ha venido a los hombres, sino que ha venido a ti, Señor amado. Rogamos por el Padre, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Señor. Anota su nombre en el libro de la vida, Señor, amado, para siempre, Señor. Oh, Señor de la gloria, que hoy ella pueda tener un encuentro contigo, Señor. Para que nunca más se abandone, Señor, que han hecho una perfecta obra para el santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Señor. Y la gloria, la honra y la alabanza siempre que su vida para el santo. En el nombre de Jesucristo, Señor de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Mire qué hermoso día, ¿no? Amén. Gloria a Dios. El Señor está haciendo la santa. Aleluya. Pero hay un trabajo previo. Amén. Sí. Y eso hay que reconocer. Amén. El Señor bendiga a la hermana Rosmari, a su esposo, que están trayendo las almas a la iglesia. El Señor le sigue usando grandemente. Amén, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana también. Amén. Sí. Ya terminamos, hermano. Estoy orando por la hermana. ¿Cuál es? Le duele el pecho a nuestra hermana. Vamos a estar orando. Padre amado, estamos delante. En el nombre de Jesús. Esa palabra, ella la puede experimentar. Gracias, Señor. La sanidad de cada
conforme a tu Y la voluntad, lectura Señor. sana por tu poder. Aleluya, gloria a tu nombre. Cada día, Padre. Oh, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar con nuestra amada hermana. Alabado sea el Señor. Te pido, Señor, que bendiga a tu siervo, Señor amado. Que lo llene con tu Espíritu Santo y con tu poder. Señor, conoce su corazón. Tú lo sabes. Tú sabes su pensamiento y la intención. Señor, que le bendiga. Gloria a tu nombre. Él pueda hacer con la justicia. Que Él pueda dejar direccionar. Amén, gloria a Dios. Que pueda ser sanado, Padre, Señor. lo bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias. Todo lo que haga prospere. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos reunión el día martes. Los hermanos que nos reunimos aquí el día martes a las 20 horas. Y después el miércoles tenemos reunión también de 2 horas. No se olviden que la reunión se fue a 2 horas como culto un día de semana. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a pedirle a nuestro hermano Antonio que nos lleve al trono de la gracia y nos despedimos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hemos disfrutado. Aleluya. Gracias por las almas, Señor, que tú has traído, Señor. Te damos gracias por haber enseñado tu palabra. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, el poder que tiene, puedas revelarle a ellos, Señor, el poder que hay en tu palabra. Alabado sea tu Señor, nombre. bendícenos, guárdanos, Señor, ahora en la hora de retirarnos. Guárdanos de camino a nuestro hogar, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también te permanece en este lugar, Señor, Amén, guardando, Señor, cuidándonos todos. necesitamos. A cada uno de tus hijos, Padre, te damos Necesitamos de gracias ti, y esperamos, Señor, vernos pronto juntos en este lugar, Padre, Amén, para alabar tu Señor nombre. amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga la reunión a Bendito terminar. sea tu nombre.